los lugares donde más impacto está teniendo esta deforestación a nivel global, pues bueno, son Brasil, Argentina, Paraguay e Indonesia. Entonces, partiendo un poco de este marco, es como ya podemos entender en qué momento pues también la Unión Europea, la Comisión lanza una propuesta, ¿no?, de regulación con este doble objetivo, ¿no?, minimizar la contribución que hace la Unión Europea a esa deforestación por la importación, por este comercio internacional de productos, y a la vez reducir el impacto que tiene esta importación en emisiones de gases de efecto invernadero. El ámbito de aplicación, ¿qué productos entran? Ahora mismo, cuando se publique, estos serán los productos que entren. Será el aceite de palma, la madera, la soja, el cacao, el café, el caucho, el carbón vegetal y la madera y algunos productos derivados de estos. Pueden ser el cuero, los muebles, el papel impreso, ¿no? Sí que está previsto que se haga una revisión a los 2 años de la entrada en vigor del reglamento, en la que se valorará la inclusión de otros productos. En concreto, por ejemplo, el maíz, que fue uno de los productos que desde las organizaciones ecologistas intentamos que estuviera incluido desde el inicio y no ha sido así, pues bueno, es un candidato a ser revisado, que no significa esto que vaya a ser incluido, pero sí que por lo menos esté en esa revisión, sí, ponemos los dedos, Ana, de que así sea, ¿no? Otras carnes que sí que también había propuesto, por ejemplo, el Parlamento que se incluyera, se han quedado fuera y también, bueno, pues entrarían posiblemente en esa futura revisión. Un punto muy importante a tener en cuenta es que esta regulación no solamente afecta a lo que importa Europa, sino que también a lo que se produce en Europa y sale de Europa, ¿vale? Porque este puede ser un tema que se piense que es un reglamento que pueda tener un trato discriminatorio, ¿no?, a efectos de comercio. No es así, porque también es de aplicación a lo que se esté produciendo dentro de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual no entraría en ningún conflicto con la OMC. En cuanto a qué ecosistemas quedan protegidos, en este momento serían los bosques, que a priori nos puede parecer que es mucho, pero no es así necesariamente, porque además es los bosques bajo una definición bastante estricta de la FAO, que os la he dejado aquí porque, bueno, es un poco muy técnica, ¿no? De que, bueno, es las tierras que ocupan más de 0,5 hectáreas, árboles de una altura superior a 5 metros, una cobertura de copa superior al 10%, y además estos no incluye, pues bueno, plantaciones agrícolas o tierras que estén para usos agrícolas o urbanos. Sin embargo, otro tipo de ecosistemas quedan fuera. De nuevo, el reglamento sí que prevé en esa revisión a 2 años considerar la inclusión de otros ecosistemas, como podrían ser pues, canales, humedales, turberas, pero no es así de momento, con lo cual, por ejemplo, solamente en el caso de Sudamérica, donde habéis visto por los países donde se estaba produciendo la mayor deforestación, el 30,5% quedaría totalmente fuera. Y esto enlaza con este gráfico que tenéis aquí, porque en ese 30,5% que se queda fuera es donde se está produciendo muchísima deforestación y va a quedar desprotegido, ¿no? Entonces hubo un intento desde el Parlamento y lo apoyaron bastantes Estados miembros, pero de hecho España lo apoyó en el último momento. No se consiguió que se recogiera así en la regulación ahora mismo, que era una opción intermedia, que era incluir otras zonas boscosas, o sea, además de los bosques, incluir otras zonas boscosas, que en realidad simplemente si en los bosques teníamos que la cobertura era de copa superior al 10%, en el caso de otras zonas boscosas es una cobertura de copa entre el 5 y el 10%. ¿Vale? Entonces amplía eso y además también permite una cobertura mixta donde haya pues arbustos, árboles, con lo cual ampliaba un poco las zonas protegidas, ¿no? Y de hecho, si veis, hay zonas como la Caatinga o el Cerrado, que incluyendo otras zonas boscosas quedan inmensamente mucho más protegidas. Esto es importante porque hay casos, como en concreto el Cerrado, donde se está deforestando muchísimo ya por el avance de los cultivos de soja. Como os digo, esto finalmente no ha sido incluido, pero sí que se ha previsto que durante 1 año desde la entrada en vigor del reglamento la Comisión realizará un estudio de impacto que luego valorarán el Parlamento y el Consejo
para ver si se incluiría o no, lo cual, bueno, será un proceso un poco más largo porque lo tendrán que tomar una decisión, pero esperemos que finalmente se termine incluyendo, ¿no? En cuanto a a qué normas tienen que atender las empresas que tengan que cumplir con los requisitos de este reglamento, serán los derechos de las legislaciones nacionales. Las organizaciones ecologistas y otras organizaciones sociales peleamos porque se incluyeran también los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, pero finalmente no ha sido así, no se incluyen ni en el articulado ni tampoco en las cláusulas de revisión de momento. Sí que se ha recogido el principio del consentimiento libre, previo e informado, pero siempre y cuando esté reconocido en el propio derecho nacional del país de producción. Otro elemento clave de esta regulación es que los países, todos los países, incluidos los de la Unión Europea, parten de una clasificación estándar y luego, en base pues, a la información que se tenga de satélite, la información de cómo ha avanzado la deforestación en esos países o zonas de esos países, ¿vale? No solamente habrá una clasificación de países, sino que puede haber países que tengan zonas concretas que sí se consideren o se clasifiquen de bajo o de alto riesgo. Y este es un dato muy importante porque en base a esta clasificación se valorarán qué número de controles hay que hacer e incluso qué obligaciones tienen las empresas, los operadores, ¿no? La fecha límite, otra cuestión muy importante, es el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué significa esta fecha límite? Lo que significa es que a partir de esa fecha, todo aquello que se produzca en un territorio que ha sido deforestado o que ha tenido un proceso de degradación forestal no estaría en cumplimiento con este reglamento. Todo lo que haya sucedido antes, por desgracia, sí cumpliría con el reglamento, con lo cual los operadores no tendrían que cumplir los requisitos que veremos ahora, que son un poco el centro del reglamento. Entonces, fecha 31 de diciembre de 2020, muy importante, es muy reciente, pero aún así desde los sectores empresariales afectados consideran que debería ser el 21 incluso. Y sí, los requisitos de debida diligencia son un poco el corazón, ¿no? del reglamento. Son las normas que tendrán que cumplir estos operadores a la hora de poner a disposición las materias primas o los productos en la Unión Europea o, en el caso de los productores europeos, a la hora de exportarlos. ¿Qué implica la diligencia debida? Principalmente tres cosas. Uno, que tienen que dar información, pues información de las materias primas, de dónde proceden, y sobre todo en la información, que luego lo vamos a ver un poquitín con más detalles, el tema de la geolocalización. Esto ha sido una de las grandes batallas de este reglamento, es uno de los grandes avances, ¿vale? Van a tener que decir de dónde exactamente provienen esas materias primas o esos productos, ¿no? Y ahí es donde está un poco también el reto. Aparte de esta información, tienen que hacer un análisis del riesgo y también tienen que ofrecer unas medidas de cómo están ellos trabajando para mitigar o reducir ese riesgo. De momento, la diligencia debida no se va a exigir ni a bancos ni a aseguradoras que estén financiando a estos operadores, pero no te sonrías, Ana, me hace reír. Pero sí que es verdad que se prevé también que en esa revisión a 2 años sea otra de las cuestiones a analizar, si sería necesario que también cumplieran con esta diligencia debida, que en todo caso, desde luego, desde las organizaciones de la sociedad civil consideramos que así es, porque no tiene sentido que se esté financiando toda esta deforestación, ¿no? Y ya por último, lo que os decía respecto a la clasificación, que era importante, en el caso de que las materias primas vengan de países que están clasificados de bajo riesgo, podrán hacer una diligencia debida simplificada. Esto, en cierto modo, es una debilidad del reglamento, porque lo que va a permitir es que tengan que solamente ofrecer esa información que os comentaba, pero no tienen que ni hacer un análisis del riesgo, ni tampoco ni qué medidas van a tomar para mitigarlo, ¿no? Entonces, bueno, el miedo que tenemos es que esto sirva, pues bueno, para que, digamos, las materias primas vengan desde un país que está clasificado de bajo riesgo, pero en realidad procedan de uno de alto riesgo, ¿no? Que podría ser, pues, hacer un efecto lavado, ¿no? Lo que os comentaba de la geolocalización.
todos los productos tendrán que indicar de dónde vienen y salvo en el caso del ganado vacuno, tendrán que decir exactamente dónde ha sido cultivado. Y es más, si el espacio supera las 4 hectáreas, la información tiene que ser por polígonos, o sea que tienen que dar suficientes puntos de latitud y longitud para trazar todo el perímetro, ¿no? Salvo en el caso del ganado vacuno, que ahí simplemente se dará un punto del establecimiento donde está esta ganadería. Y los controles, que es la otra gran batalla, ¿no? Por la que hemos peleado. Y al final, bueno, pues habrá controles de todos los operadores con independencia del país de donde provengan, de la clasificación del país. Si bien es verdad que en el caso de que provengan de alto riesgo, pues será el 9%. Y en este caso también se controlará el 9% del volumen de la materia prima. Multas. Las sanciones. Bueno, el avance de este reglamento respecto a, por ejemplo, el reglamento de la madera es que ya establece un marco de sanciones, pero tienen que ser los Estados miembros los que desarrollen este marco. O sea, que este simplemente es una orientación, pero será el Estado miembro el que tenga que desarrollar ese régimen sancionador, ¿vale? En el caso de España, pues lo tendrá que hacer también, ¿no? Y bueno, aquí dan unas pautas, digamos, básicas, pues que puede ser desde económico, el 4% del volumen del negocio, hasta que no puedan participar en procesos de compra pública, que queden durante un tiempo fuera de poder comercializar en la Unión Europea o que no puedan hacer la diligencia debida simplificada. Lo que se ha logrado en este caso, aunque es inferior a lo que pedíamos las organizaciones, es que haya una lista pública de sentencias. O sea, que si un operador incumple y tiene una sanción, existe una sentencia en firme, esto sí que será público, esta lista. Aunque si bien es verdad que nosotros pedíamos que fuera más ambicioso y que no hiciera falta que hubiese una sentencia en firme, sino que en el caso de aquellos operadores que tuvieran irregularidades ya apareciera, aunque no hubiese una sentencia. La entrada en vigor está prevista que sea mayo-junio de este año, aunque las obligaciones a los operadores, a los agentes y a los comerciantes será 18 meses después, o sea que ya sería pues, hacia finales del 2024 y se prevé una ampliación para las pequeñas empresas de 6 meses más, lo cual sería ya a mediados del 2025. Carencias más importantes relativas a los países de producción. Bueno, pues lo que hemos hablado de que no se hayan incluido otras zonas boscosas, que esto deja desprotegidos espacios amplios en estos países, y lo que puede ocurrir es que cuando tú proteges mucho un área, pues la expansión agrícola se mueve hasta estas zonas que no están protegidas bajo la regulación, que no tienen que cumplir con todos estos requisitos. Y el otro aspecto que creemos que es uno de los que ha salido más debilitado del reglamento es la protección a los derechos humanos, ¿no? No se han tenido en cuenta ni las declaraciones ni principios que aparecen en declaraciones internacionales de Naciones Unidas o el convenio 169 de la OIT, que protegen a las comunidades locales, a los pueblos indígenas y que además son fundamentales su papel en la protección de estos entornos, porque para empezar viven en estos entornos y tienen una idea muy concreta, ¿no? De cómo protegerlos y de cómo interactuar con ellos. Y por desgracia todo esto pues, ha quedado fuera del marco del reglamento y no se prevé que se vaya a incluir en el futuro. Y luego en qué trabajaremos en el 2023, pues Miguel Ángel ya lo adelantaba antes también. Esta regulación es un poco la continuidad del reglamento de la madera. Digamos que los legisladores han intentado suplir algunas carencias que ya se habían detectado. Aún así, sigue teniendo algunas carencias y lo que nos preocupa sobre todo ahora mismo a nivel estatal es que tiene que haber un desarrollo de 2 temas muy concretos, ese régimen sancionador que ya mencionábamos y la creación de una autoridad competente, porque todo esto lo tiene que controlar alguien, que es la parte más importante. De nada nos sirve tener una legislación muy ambiciosa si luego no se controla.
Entonces, nos preocupa tener esa autoridad competente en tiempo y forma, o sea, que tiene que haber un real decreto que la desarrolle, que la designe, que señale qué competencias va a tener. Nos parece que, dado el número de materias primas que están bajo esta regulación y que se prevé que vayan aumentando en el futuro, debería ser un cuerpo técnico ya especializado que dependa del Ministerio de Transición Ecológica y, en el caso de España, que esté bien coordinado con las autoridades competentes que se designarán desde las comunidades autónomas y, por supuesto, tiene que tener no solo recursos humanos, o sea, necesitamos gente para que controle esto, pero también, por supuesto, recursos económicos. Por todas las razones. Primero, porque los controles tendrán que ser efectivos, tendrán que ser rigurosos. En principio, los porcentajes que aparecen son para controles documentales, pero el reglamento sí prevé que se pueden hacer controles físicos también, ¿no? Y esto, pues, si no tienes recursos, es bastante difícil que llegue a suceder, ¿no? Y luego también el régimen sancionador. Tú puedes tener un régimen sancionador muy potente, excelente, pero eso no implica que la autoridad competente vaya a aplicarlo, con lo cual lo deseable sería que así fuese, ¿no? Y ya por último, la otra cuestión que nos preocupa, ahora que se ha reabierto muchas conversaciones y bueno, están apareciendo muchas noticias en torno al Tratado de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, es que este reglamento no se utilice, sobre todo desde la Unión Europea, para justificar, digamos, que el aumento de este comercio con este tratado quedaría, medioambientalmente, quedarían los espacios naturales protegidos, porque, como habéis visto, su protección es muy limitada, solo en relación con algunas materias primas y solamente en relación, de momento, con una parte de los ecosistemas, con lo cual no podría utilizarse para justificar ese comercio y decirnos medioambientalmente ya tenemos este reglamento y ya queda todo justificado. Y bueno, por mi parte ya estaría. No sé si cómo vamos de tiempo. Y de la parte de Mercosur tenemos a 2 personas que nos lo van a comentar mucho mejor. Y es importante traer aquí no solo la mirada de la alianza, sino hablar de poner sobre la mesa testimonios de personas que desde Argentina y Brasil conocen de primera mano el problema y que nos parecía fundamental, ¿no? Explicar cuáles son los conflictos socioambientales que producen el avance de estas fronteras agrícolas, también en África y en Indonesia, pero bueno, Latinoamérica es un gran proveedor de sobre todo soja, que por cierto acaba alimentando el ganado vacuno, porcino, avícola. Quería presentaros en primer lugar a Adriana Ramos. Ella es coordinadora del programa de Política y Derecho del Instituto Socioambiental en Brasil y lleva 25 años trabajando en la mejora de la legislación y las políticas sociales y medioambientales relacionadas con los pueblos indígenas en Brasil. Y en segundo lugar, a Sergio Rojas. Él es nació en Pampa del Indio, en el Chaco, en Argentina, y pertenece al pueblo indígena Cuom. Perdona, Sergio, si no lo sé decir bien. Es profesor bilingüe, intercultural, enseña el idioma de su etnia desde 2011. Forma parte del equipo de investigación en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires. Trabaja también en instituciones de Naciones Unidas, en la Universidad de Deusto, especialmente encargado de temas de derechos internacionales de los pueblos indígenas. Y bueno, pues participa también en la creación de una aplicación donde están viendo, bueno, pues neologismos jurídicos en varias de las lenguas con las que trabaja, ¿no? O sea, está muy implicado en lo que tiene que ver con la integración de las lenguas indígenas. Entonces, empezamos. Adriana, ¿empiezas tú? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Gracias por la oportunidad de estar acá. Estoy feliz que Sergio también ha logrado conectar porque estábamos acá con algunos problemas. Pero
Empezar diciendo que no hay mucha información acerca ni del acuerdo de Mercosur ni del reglamento en Brasil. No tuvimos ninguna consulta, no tuvimos mucho debate público, entonces para nosotros está siendo una oportunidad también importante de tener más acceso a información y comprender entonces los impactos de las cuestiones que tenemos involucrados en la implementación de estos planos. Claro que ahora con el compromiso del nuevo gobierno, con la reducción de deforestación, Lula ha anunciado que quiere lograr la deforestación cero en 2030. Entonces, son planos políticos ambiciosos que pueden estar más de acuerdo con que intenta hacer el reglamento, pero al mismo tiempo en oposición con que el acuerdo Mercosur sinaliza, específicamente en el sector que hay más interés en Brasil, que es del agronegocio, que también es el sector que tiene más resistencia a estas políticas nacionales y a este plan ambicioso de lograr zerar la deforestación. Entonces, tenemos una situación en que el sector que defiende el acuerdo es el mismo sector que hace la crítica a regulamentación. Aunque a esta declaración de la reciente reunión de Mercosur, y mismo de Lula, de que quieren avanzar para lograr cerrar la negociación del acuerdo ainda este año, sabemos que hay muchas cuestiones que no están resolvidas, mismo para el gobierno brasileño, porque las cuestiones de compras públicas son un punto que Lula históricamente tuve interés en discutir y ahora también sinaliza que no se siente contemplado en el acuerdo. Y al mismo tiempo, toda la discusión de salvaguardas para cuestiones ambientales y de derechos humanos que tienen acá en Europa también mucha resistencia. Y nosotros estamos muy preocupados con las cuestiones de violaciones de derechos humanos que en Brasil están muy asociadas al agronegocio y al uso de pesticidas, de la contaminación por agrotóxicos, ¿no? Entonces, las expectativas del sector de agronegocio de incrementar su producción para garantizar atendimiento al acuerdo ya se pueden sentir en los territorios. Entonces, hay mucha presión, aunque mismo nosotros no creemos que vaya a haber espacio para tanto crecimiento del mercado, pero esto es una justificativa que los sectores ya están a utilizar en abertura de nuevas áreas, con muchas presiones por los territorios de pueblos indígenas y de los quilombolas, que son las comunidades negras. Entonces, hay una expectativa de que la discusión de la regulamentación de alguna forma puede compensar los riesgos, pero al mismo tiempo toda una agenda que puede ser desarrollada a partir de la regulación no está muy clara de cómo se puede hacerlo. Entonces, hay riesgos de impactos sobre cambio climático, incluso la cuestión de degradación forestal, que no logramos comprender cómo se van a evaluar. Tampoco tenemos clareza de cómo van a analizar los criterios de riesgos. Entonces, esto también es una cosa que para nosotros se queda una gran duda. Creemos que una parte muy importante, tanto de la implementación del acuerdo cuanto de la regulamentación, va a ser o que la cooperación de Unión Europea va a hacer en Brasil. Entonces, la discusión de parcerías que la regulación intenta hacer
va a ser muy importante porque aunque una vez que tenemos estas políticas nacionales, que algunas de estas políticas son muy importantes para garantizar incluso las condiciones para las diligencias, por ejemplo, el uso del cadastro ambiental rural, que es una de las políticas en Brasil. También los cambios que el gobierno Lula intenta hacer en la financiación para el agronegocio, trayendo para el gran plano de financiación nacional los criterios de agricultura de bajo carbono. Consideramos que las parcerías y la cooperación tienen que se dar con las políticas nacionales para que ahí en este rol puedan involucrar también los pueblos y las comunidades. Entonces, una de las grandes preocupaciones, una vez de que esas cosas van a se desarrollar, es que no sean cooperaciones o parcerías voltadas al sector privado para ayudar al sector privado a garantizar su espacio en los mercados, pero sí a las políticas nacionales que ahí de alguna forma pueden intentar proteger los pueblos y los territorios. Entonces, para empezar un poco nuestra conversación, eran los puntos que me gustaría de apuntar. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Sergio, ¿nos cuentas tú ahora? Buenos días, ¿me escuchan? ¿Bien? Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartirles nuestras realidades de nuestro país en Argentina, ¿no? Comienzo diciendo que, como dijo Adriana, tenemos más dudas que certeza respecto a este gran acuerdo, ¿no? Comunidad Mercosur, Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues nosotros evidenciamos como tres problemas o cuestiones importantes en lo que tiene que ver, obviamente la primera, que es la consulta. También tiene que ver con el agronegocio y también obviamente lo que tiene que ver esto, ¿no? de la crisis global que estamos atravesando en este momento, es donde, bueno, pues los estados tienen como un apresuramiento de poder firmar este acuerdo, ¿no? Pero en definitiva no sabemos el impacto real que va a tener en nuestros países, ¿no? Y seguramente va a ser mucho más negativo que positivo, porque nosotros en Argentina, básicamente nuestra matriz económica se basa básicamente en la exportación de soja y de carne, ¿no? Y Argentina exporta 150 millones de toneladas al año, principalmente a Europa y Asia, y también el 80% de esa exportación está en manos de los pools de siembra de soja, como decimos nosotros allá. Entonces, desde el año 1996, Argentina aprueba la soja transgénica. Entonces, se ha convertido todo el proceso de deforestación para las grandes extensiones de tierra, y también se comenzó la expulsión y el desalojo de comunidades indígenas, donde nosotros fuimos parte, obviamente, en el 2018, de un gran desalojo de comunidades indígenas. Y en este momento, la Reserva Grande, que es donde yo vivo, que está en la provincia del Chaco, son 300.000 hectáreas. Hay un megaproyecto del gobierno chino con el gobierno provincial para producir carne de cerdo a gran escala, pero obviamente hay que deforestar 300.000 hectáreas y sembrar y producir cerdo, y todo ese el desecho que van a hacer es justamente van a desechar por el río Bermejo, que es donde se saca el agua para tomar, o sea, las comunidades, que eso va a ser una catástrofe ambiental, ¿no? Y durante estos 20 años, lo que tiene que ver con la expansión de la frontera agraria en Argentina es un gran problema. Y para las comunidades indígenas, o sea, hay comunidades indígenas donde están
viviendo al costado de grandes extensiones de siembra de soja, donde se fumiga a las comunidades indígenas. Entonces ahora tenemos un gran problema en lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también en la cuestión social y también la cuestión sanitaria, obviamente. Entonces, para nosotros, la firma de este acuerdo va a empeorar la situación social, sanitaria y económica de todas las comunidades indígenas, ¿no? Y todo lo que acarrea eso, en lo que tiene que ver con la pérdida de la cultura, la pérdida de la lengua, porque las comunidades indígenas empiezan a migrar en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, La Plata, ¿no? O el Gran Resistencia. Entonces, pues, dejan sus tierras, ¿no? Y también nosotros estamos ahora en este momento atravesando una gran crisis climática con sequías extremas, temperaturas extremas y también los incendios forestales, ¿no? La verdad que es tan complejo y también lo que tiene que ver con leyes que están, vamos a decir, nos está discutiendo la ley de humedales, por ejemplo, en Argentina, porque justamente eso, o sea, el objetivo es producir más, deforestar más, y nosotros, básicamente, el problema que nosotros tenemos, que es un país bimonetario, ¿no? O sea, nuestra economía se basa básicamente en lo que tiene que ver con la venta de soja y los otros commodities como el soja, carne, ¿no? Y lamentablemente, en lo que tiene que ver con el impacto de las comunidades indígenas, es muy negativo. Y no sé si habrá algunas preguntas. Pues sí, abrimos ahora un turno de preguntas, tanto en aspectos técnicos sobre el reglamento y poner un poco la agenda de la alianza en cuanto a autoridad competente, implementación en España, pero también un poco el enfoque que tanto Sergio como Adriana traen, que es la mirada del sur y cómo una renegociación del acuerdo Mercosur podría estar poniendo en riesgo el reglamento, ¿no? O sea que si os parece, algunas preguntas, aportaciones. Sí. Bueno, No sé si pasamos el micro o hablas también. ¿se escucha bien? Sí, vale. Vale. Bueno, gracias. Tengo dos preguntas. Una sobre la preocupación que señalaba Israel sobre la declaración de evidencia de vida certificada. No entiendo, o sea, si todas las importaciones tienen que geolocalizarse, ¿por qué una declaración de evidencia de vida certificada va a poder facilitar que haya ese lagar que decía? Bueno, porque esencialmente lo que ocurriría es que esa geolocalización no iría al punto real de producción, que se establecería en un país que estuviese en este caso clasificado de bajo riesgo para tener que evitar así toda, digamos, esa ampliación documental que se le exige en una diligencia de vida que no sea simplificada, ¿vale? O sea, lo que habría es, en cierto modo, una falsedad. O sea, la simplificada no requiere que haya esa geolocalización. No, la simplificada tiene que ofrecer alguna información, pero lo que no tiene que hacer, o sea, tiene que decir cuál es la cadena de suministro, ¿no? Entonces sí que en teoría debería decir de dónde proviene, ¿vale? Pero lo que se falsearía, digamos eso, para saltarte los siguientes pasos. Uno, qué riesgos existen, y dos, qué haces tú como operador para solucionar esos riesgos, cómo los vas a mitigar, ¿vale? Todo eso, entonces, claro, son procesos mucho más rápidos y que te quitas, y además evitas muchos controles, porque, claro, tú estás diciendo que vienes de un país de bajo riesgo y si os habéis fijado en el cuadro de controles, ahí solamente era un 1% de controles, o sea, los productos que entren de zonas clasificadas de bajo riesgo, solo a un 1% de los operadores se les realizará esos controles, con lo cual estás saltándote un montón de cosas. En teoría no tendría por qué pasar eso si no hubiera intención de falsificar, porque claro, si por ejemplo un soja que se produzca en Argentina, ¿no? Y tiene la diligencia de vida, tiene la geolocalización, luego en vez de llevarla directamente a Europa, va por ejemplo a Ucrania, que no estuviera en guerra, no es un país de bajo riesgo. Entonces también tendría que certificarse donde alguien soja, salvo que, como dice ella, pues aprovechar
aprovechando que es un país de menor riesgo y que he puesto este ejemplo como podría poner otro país. Si se quisiera falsificar la cadena de suministro, pues podría, al tener menos controles, podría entrar más fácilmente, ¿no? Pero bueno, el reglamento en teoría exige a todo el mundo que certifique dónde ha venido la manufactura. Por tanto, incluso aunque tenga, digamos, no es una importación directa, sino que vaya a través de haga una triangulación, ¿no? Pero claro, es evidente que puede haber intentos de defraudar utilizando pues eso, ese mecanismo de que, bueno, vivo un país de bajo riesgo, donde hay menos porcentajes de controles, entonces trato de. Y sobre este punto de la declaración de ¿no crees que puede ser también un incentivo para que los países de la Unión Europea en concreto digan, pues vale, ya solo por la burocracia y por toda la documentación que exige la declaración de licencia completa, y voy a pasar por España o por otro país de bajo riesgo, un país con menos riesgo, entonces aquí se las cadenas de suministro. ¿Crees que puede pasar eso? En España no producimos soja con destino a pienso, sí que hay soja, así que hay cultivo de soja, no hay aceite de palma, no cultivamos cacao, no cultivamos caucho. Pero por eso no la mandas. Sí, sí, podría ser que fuera una buena noticia para la industria forestal española. No somos un país tampoco muy forestal, nuestra producción de madera no compite ni con la francesa, ni con Finlandia o Noruega, ¿no? Pero bueno, sería una buena noticia para la producción forestal en España, que no sería mala noticia para los bosques, puesto que aquí sí hay un ordenamiento, hay una gobernanza, hay leyes que protegen los bosques, hay montes ordenados. Aquí tenemos una producción sostenible, ¿no? Pero vamos, solo sería para el caso para el caso del papel o el papel impreso sería Como dentro de la Unión Europea, pueda acortar las cadenas de suministro porque digamos, como me hace tantísimo papelero y es tan complicado, yendo ahora sí a China, pues voy a apostar por un país de más personas. Claro, lo que pasa es que las principales materias primas no se producen dentro de Europa o no se producen en las cantidades que están demandando los países europeos. Yo quiero preguntar sobre el tema de los plazos. Habéis dicho que la normativa entra en vigor ahora en 2023, incluso 2024 para las pequeñas empresas. ¿Cuáles serían las fechas clave para esas revisiones que decís? ¿Qué probabilidades hay, qué apoyos hay a nivel país, cada país, ¿no?, en la Unión Europea para poder incluir esos otros ecosistemas que se han quedado fuera y para también poder reforzar la protección de los derechos humanos en los territorios indígenas? Bueno, pues, por ejemplo, respecto a la protección de derechos humanos, que el reglamento puede ir a más es complicado, o sea, porque no se prevé que en las futuras revisiones, o sea, ya no lo establece, así como sí que se establece revisar qué materias primas podrían entrar en el futuro o que otras materias primas entren o otros ecosistemas. Respecto a la cuestión concreta de derechos humanos, no, a priori no parece que haya una revisión que permitiese, por ejemplo, que se tuviese que atender a las declaraciones internacionales de derechos humanos, ¿vale? O sea, que en principio solamente tienen que cumplir con la legislación nacional en los países de producción, ¿vale? En cuanto al resto de revisiones, era lo que nos dijo. pues para incluir, por ejemplo, los ecosistemas. Sí, bueno, pues eso sería, por ejemplo, la primera sería el estudio de impacto que realizaría la comisión ahora en un año desde que entre en vigor, y ahí permitiría entrar otras zonas boscosas, que es el gráfico que os enseñaba, que ampliaría mucho los entornos naturales protegidos. Y luego las siguientes serían ya a 2 años respecto de la entrada en vigor del reglamento. Hablamos de 2016-2017. Hablamos, sí, claro, empezaría, o sea, tienen todo ese tiempo para empezar a revisarlo, hacer estudios de impacto y demás. Luego, por ejemplo, en el caso del impacto para incluir otras zonas boscosas, después de que la Comisión Europea realice este estudio de impacto, sea en positivo o en negativo el resultado de ese estudio, se lo tiene que pasar al Parlamento y al Consejo, y el Parlamento y el Consejo reabren otra vez por un proceso de codecisión el negociar si se incluye o no. O sea que
digamos que el reglamento deja la puerta abierta a esto, ahora también nos tocará seguir trabajando, y eso por eso al final lo decíamos, ¿no? Que era una de nuestras tareas a futuro, ya, pero también hacia el futuro, de que efectivamente los países sigan, y sobre todo los que ya lo han apoyado en las primeras negociaciones, que sigan apoyando la inclusión de otras zonas boscosas, porque eso sería desde luego lo deseable. Bueno, ¿vas a decir? No, ampliar. Con respecto a eso, quería decir una cosa, y es que cuando entre en vigor el reglamento, que hemos visto ahí, sería, pues, dependiendo de cuándo sea la fecha final de aprobación en el Parlamento y en el Consejo, pero a lo mejor mayo o junio, cuando empieza la presentación, pues ahí empieza. La Comisión Europea ya sabemos que ha contratado o está contratando un servicio de consultoría para hacer estudio de impacto ambiental. Eso nos lo dijeron los de la Comisión en un webinar que hicimos en enero. Y entonces, a lo largo de este año, desde que entrase en vigor el reglamento, ellos tendrían que presentar la evaluación de impacto, como ha dicho Isabel, al Parlamento y al Consejo para iniciar ese trámite. Puede ser una evaluación de impacto que recomiende incluir los del Riverlands a otras áreas boscosas o no. En cualquier caso, nosotros lo que quería decir era que hemos pedido a España, al Ministerio de Transición Ecológica, hemos escrito al punto focal dentro del Ministerio para la organización de la presidencia de la Unión Europea, que aprovechando que España es, junto con otra serie de países de la Unión Europea como Alemania, Dinamarca, Francia, Italia y Luxemburgo, y los Países Bajos, aparte del Reino Unido y Noruega, miembros del partenariado de la Declaración de Ámsterdam, hemos pedido que aprovechen la reunión de la presidencia española de la Unión Europea para hacer un evento con el apoyo de, como presidente de la Unión Europea, en España ese semestre será presidente, ¿no?, del Consejo, pues además con todos estos países europeos que forman parte de la Declaración de Ámsterdam, hemos pedido que convoquen una reunión con expertos, científicos, organizaciones sociales, para discutir el tema de la incorporación de other Riverlands en el reglamento, ¿no? España, como sabemos, apoyó durante los trílogos, apoyó la inclusión de los Riverlands. Creemos que es un buen momento para que España, desde la presidencia de la Unión Europea, impulse, digamos, este evento para lanzar una declaración a favor de que se incluyan las otras áreas boscosas en el reglamento. Todavía no hemos recibido respuesta al Ministerio, pero lo hemos mandado desde hace tiempo. Juan Carlos. Quería simplemente preguntar a los compañeros de Argentina y Brasil qué riesgo ven ellos de que pueda haber presión sobre estos otros hábitats boscosos, como puede ser el Cerrado o el Chaco, por no haberlos incluido, que se pueda derivar hacia allá la presión de deforestación, y si el hecho de que se pudiese corregir en 2 o 4 años podría resolver el problema o ya está creando el problema. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé si se oirá. Las dos preguntas que están en el chat de Antonio Cerrillo. Todos los países inicialmente tienen un riesgo estándar, ¿vale? No es bajo, es estándar. Y luego lo estaba mirando exactamente para poder decírtelo bien. Entonces, el proceso que se seguirá es que habrá actos de ejecución mediante los cuales, o sea, unos actos de ejecución de la propia comisión para lanzar esta clasificación, ¿no? Y como máximo, esto es, creo que es tu pregunta exactamente, en un periodo de 18 meses desde la entrada en vigor. O sea que antes de esos 18 meses, lo cual por supuesto tiene sentido también para que luego los operadores puedan hacer todo este proceso de diligencia debida, que si recordáis no será tampoco exigible para ellos hasta que hayan pasado 18 meses, ¿no? Que no lo podrían hacer si no se supiese la clasificación del país. Entonces, la comisión tiene 18 meses también para hacer esta clasificación, que por supuesto es variable también de acuerdo con los trabajos que se vayan realizando con estos países productores. O sea que el hecho de que un país ahora o una zona, pueden ser zonas de países, sea clasificado de alto riesgo, puede mejorar y ser un riesgo estándar o incluso bajo, y al revés, evidentemente, esperemos que no. Claro, en el reglamento anterior de la madera había una sola materia prima, que era la madera, y por lo tanto
a nivel europeo era fácil unificar. Ahora aquí por materias primas no es igual los productores de cacao o de caucho que de soja, ¿no? Entonces un país puede ser a riesgo alto en producción de soja y bajo en producción de otra materia prima que no sea un motor de la deforestación. Adriana y Sergio os preguntaban, un compañero aquí, sobre cómo percibíais que el reglamento europeo no contemplara ecosistemas como el Chaco, Cerrado, la Caatinga. Es decir, ¿pensáis que esto puede ser un problema a la hora de no frenar la deforestación? Sí, de cierto, esto es uno de los grandes problemas en Brasil, aunque la fuga de deforestación de la Amazonía para el Cerrado ya aconteció incluso en la moratoria de la soya. Entonces, esto es una gran preocupación. Nosotros escuchamos la semana que pasó en Bruselas de la Comisión que la discusión de inclusión de nuevas áreas como Cerrado ya va a ser hecha en el próximo año y medio. Entonces, esto es una cosa que para Brasil es central, porque la fuga de deforestación de la Amazonía para Cerrado ya es un problema grande. Sergio. Sí, para nosotros es extremadamente grave porque nosotros ya estamos sufriendo un proceso de desertificación en la provincia del Chaco. Y si esto se agravaría más porque, por ejemplo, nuestros bosques nativos, básicamente, en lo que tiene que ver con los biomas también en la provincia del Chaco, básicamente, esa madera se deforestó y se ha sembrado soja a gran escala, ¿no? Y claro que es una gran preocupación para nosotros. Lo que nosotros necesitamos urgente es que cómo la Unión Europea, en cierta manera, poder, como un ente de contralor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es como que cuando todo lo que se haga, lo que se firme acá, nuestros gobiernos hacen lo que se le da la gana, como decimos nosotros, ¿no? No se respetan básicamente las leyes, ¿no? No se respetan ni siquiera las leyes medioambientales, ¿no? Justamente nuestro estado no está discutiendo la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? Ya sea a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros tenemos un gran problema y lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es reforestar, porque esa es la única salida para el planeta. Porque si pensamos en producir cada vez más, bueno, pues estamos en contra de nuestro planeta, porque lo que se está discutiendo aquí es justamente producir y producir más. Y lamentablemente en esa producción, los pequeños productores, ya sea como indígenas u otros productores, se van perdiendo. ¿Por qué? Porque la frontera agraria se va expandiendo cada vez más y los pools de siembra compran más y más hectáreas para poder sembrar más soja y exportar. Gracias, Sergio y Adriana. Ana. Bueno, yo creo que todo lo que se está hablando aquí hay una realidad indiscutible, la que se está dando en todas las zonas en Brasil. Yo soy de Bolivia y viví muy de cerca el tema del incendio de la Chiquitanía en el 19. Fueron 2 millones de hectáreas de una atacada, ¿no? Entonces, ese es el problema real, el problema indiscutible. Después está la solución que queremos dar desde Europa, el paso que se quiere dar con esta legislación y este control de lo que se importa, ¿no? Para prevenir. Pero ahí en medio está la labor de los consumidores y las consumidoras, que aceleraría todo esto muchísimo si tuviera acceso a esa información como la estamos teniendo nosotros ahora. Entonces yo creo que la vía es, y habría que hacer un esfuerzo en todo esto que está ocurriendo, en esta realidad que está ocurriendo en el mundo entero, sería el hacer historias. A la gente le llegan las historias, a la gente de la calle, a la gente de a pie, le llega que hay un incendio, qué horror, qué espanto, hay un incendio, son imágenes tremendas,
pero luego se acaba el incendio y como una campaña que hemos hecho en FSC, y después del incendio, ¿qué? Entonces, no hay una historia después del incendio. Entonces, como conmueve el incendio, viene la siguiente noticia o la siguiente imagen y se deshace. Entonces, si el lenguaje de la gente realmente son las historias, tenemos que crear historias de personas de verdad que podemos hacer llegar aquí para forzar a los políticos y forzar que siempre van por detrás de la demanda de la sociedad. Entonces, crear conciencia, la palabra concienciación está muy quemada, pero el que lleguen historias, que a la gente la conmuevan para presionar a los políticos, para esto aceleraría muchísimo este proceso en el que no nos podemos permitir el lujo de retrasarlo ni un minuto más. Entonces yo creo que hace falta la unión, esto que estamos haciendo ahora, hacerlo con un objetivo de comunicación, pero de contar historias, de ver cómo contamos historias. Porque lo que dice Sergio, de la cifra de la carne que se exporta, es que es una brutalidad. Si eso lo ves en una imagen, es que nadie va a dudar en pensárselo cuando va a comprar algo, si puede relacionarlo, o sea, como consumidor, a que está en sus manos frenar, ¿no? Lo que decía Kennedy, como fuerza económica, ya no solo como personas sensibilizadas, ¿no? Y en línea con lo que decías, justo tenía una pregunta para ti, y es el hecho de la importancia que tiene el consumidor en este cambio que vosotros desde la Alianza estáis pretendiendo. Porque si la Unión Europea pone límites, digamos, o control a esa importación de productos, pues no cabe duda de que al final aquí el producto final se va a encarecer. Y entonces el ciudadano tiene que comprender por qué se encarecen los productos o por qué se reduce a lo mejor el volumen del acceso a esos productos que son dañinos para el medio ambiente. Hay la labor de todas las asociaciones para que desde la sociedad se empuje al político a tomar estas decisiones, porque sin duda la economía va a cambiar. Y en cambio, países como China, a lo mejor, pues van a seguir importando la soja de Brasil, ¿no? y deforestando el Amazonas. Entonces, pues Europa sería ahí un poco que hemos acostumbrado digamos, con el capitalismo a los ciudadanos a tener todo al acceso y además a un precio muy barato. Y todo esto va a cambiar, ¿no? La economía. Es que el reto más complicado aquí es cambiar la mentalidad de lo barato, lo que nos hemos instalado. Explicarle a una persona normal que si algo, los salarios no han crecido, muchos han bajado, y las cosas siguen costando lo mismo. Si te das cuenta, desde hace muchos años, un jersey medio cuesta lo mismo. ¿Y por qué puede costar una camiseta 4 euros en algunos sitios? Es imposible. Entonces, pero se ha hecho. Entonces la gente se ha acostumbrado a su escala de valores en su economía doméstica, que tiene que cambiar. Esto no puede seguir. Entonces, en una crisis en la que tanta gente pierde poder adquisitivo, explícale que no puede haber. Por eso estamos en la pelea del precio de alimentos, cómo enfocarlo, porque se está creando una brecha brutal entre la gente que puede decidir y puede actuar desde su economía a los que no. Tienes que dar de comer a una familia, tienes que pagar un alquiler o estás atrapado en una hipoteca. Entonces, por eso hablo de que hay que hacer historias para que gente demande y fuerce, porque los gobiernos pueden funcionar de otra manera. Pueden, hemos visto en Francia, cómo se han sentado las grandes distribuidoras y en muy poco han decidido bajar los precios de ciertos alimentos. Se puede, la economía puede hacer cualquier cosa, pero hay que cambiar de una serie de conceptos, de posiciones. Claro. Pero fíjate que para algunos productos, en el papel impreso, gran parte del mundo editorial manda a China, y ahora está sujeto a reglamentos, o sea, el papel impreso estarían reguladas, y también los muebles. Por lo tanto, claro, toda la producción china está sometida
se puede importar sin garantizar la legalidad económica, ¿vale? No podría exportar algunos de los productos, pero sí la economía. Luego hacemos la idea de que Europa no somos tan importantes, ha cambiado el mundo mucho en poco tiempo. Entonces tenemos que ser muy rápidos en cambiar nuestra forma de ver la economía, de nuestra cultura como consumidores, concretamente. Tenemos que ser rápidos porque seguimos siendo un referente, pero nos queda media hora. Hola, yo soy Juan Carlos, Hay tres ideas. Uno, lo primero, el hecho de que la Unión Europea tenga este tipo de políticas, pensamos que va a arrastrar a otras regiones a hacer cosas similares. Es decir, estamos acostumbrados a que Europa muchas veces tenga que ir por delante, pero luego al final pues termina cambiando. Los referentes al final, pues para bien y para mal, están globalizados y pensamos que eso puede ir por ahí, por un lado. Segunda cuestión. Bueno, al final lo que hay que cambiar es el modelo. Es decir, tal vez esto pueda, imaginemos, no tiene por qué, pero puede encarecer un poquito determinados productos, pero por ejemplo, una dieta basada en carne es siempre más cara que una dieta basada en vegetales. Es decir, igual al final lo que pasa es que nuestra cesta de la compra se reduce un poco la carne y se aumentan los vegetales y al final no está suponiendo un coste mayor para el consumidor. Y luego también decir que Ana dio unos datos de unas encuestas de la satisfacción que tiene la ciudadanía en los consumidores y consumidoras, en cómo afecta su consumo en el planeta y en lo que preocupa el planeta, y que aunque desde nuestras organizaciones estamos defendiendo un consumo responsable, crítico y responsable por parte de consumidores y consumidoras, pero hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros. Es decir, nosotros no podemos mirar un paquete de cualquier producto y saber si viene de un lugar deforestado o no. Y entonces, de alguna manera, por eso necesitamos que sean las administraciones las que pongan estas normas que aseguren que la voluntad de consumidores y consumidoras que están demostrados en estas encuestas se cumplen, porque para eso están las administraciones, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso normas como estas son muy importantes. Ya hemos visto aquí que ha sido un gran paso, pero que es todavía insuficiente. También en la Unión Europea se está trabajando en una directiva de diligencia de vida que irá por ese camino, y en este reglamento habrá que mejorarlo, y por eso esta alianza se mantiene y cada vez será más fuerte para justamente que se imponen estas normas, que se apliquen bien en España y que se mejoren a futuro. No. Respecto a la cuestión que se ha planteado de los precios para consumidores, tenemos muchísimas posibilidades desde las políticas públicas de cambiar nuestro modelo de producción y consumo, ¿no? Y en ese sentido, pues existen políticas fiscales, y ahora mismo vamos a entrar en época, digamos, de campaña electoral, ¿no? Reiteramos que las organizaciones ecológicas en España llevan planteando unos cambios del modelo fiscal y hacia un modelo fiscal verde muy necesario, ¿no? Y en otros países se ha experimentado empezar a cambiar, por ejemplo, el IVA respecto a ciertos alimentos, ¿no? Y se podría perfectamente bajar el IVA a la producción ganadera extensiva ecológica en España y subir el IVA a la producción de la ganadería industrial, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Cambios de subvenciones de la política agraria común que se han mostrado que siguen favoreciendo la ganadería industrial en España, y también estamos viendo ahora mismo un nuevo fenómeno con el cambio de políticas agrícolas y ganaderas más sostenibles y la importancia de producir carnes más sostenibles en ciertos países del norte de la Unión Europea. Se están desplazando
industrias cárnicas a España, ¿no? Concretamente empresas de Países Bajos o Alemania están empezando a localizarse en diferentes zonas de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, porque ahí se dan varios fenómenos. La importación masiva de la soja de Brasil o de Argentina, la permeabilidad, digamos, de las administraciones locales para la contaminación de la industria cárnica y también de las macrogranjas, pero también unas situaciones laborales de explotación en los grandes mataderos, con mano de obra muchas veces no contratada en situaciones, digamos, infrahumanas, y este fenómeno, digamos, también es una situación que va directamente ligados a la importación masiva de la soja. Entonces, ya nos gustaría que desde el gobierno se hicieran los mismos esfuerzos para implementar ese reglamento, reforzar y contratar suficientes funcionarios en el Ministerio de Transición Ecológica, porque los que hay ahora no darían abasto a dar seguimiento de forma correcta a ese reglamento, porque son muchas más materias primas, son muchos los controles que se tienen que hacer obligatoriamente, y lo que necesitamos desde el gobierno, un compromiso con la biodiversidad. Lo que estamos viendo es que todos los esfuerzos están centrados, digamos, en temas de energía y cambio climático, pero faltan los esfuerzos para la conservación de la naturaleza y los temas de biodiversidad. Y este reglamento requiere más recursos, ¿no? Y eso choca con lo que estamos viendo en el Ministerio de Agricultura, y Alimentación y Pesca, que sí está haciendo muchos esfuerzos, pero representando los intereses de la industria cárnica, de las industrias de los piensos, etc. Entonces ahí, desde la Alianza Cero Deforestación, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para pedir coherencia de políticas y no poner la pelota a China o la pelota a los consumidores, sino desde las políticas públicas perfectamente pueden incidirse en el cambio del modelo de producción y consumo. Yo quería añadir una cosa a esto que ha dicho Tom. Soy Carlos Bravo de MyTIEF. El año pasado, el 11 de mayo, se aprobó una proposición de ley en el Congreso de Diputados que fue presentada a través por instancia nuestra, por medio de Esquerra Republicana, pero fue apoyada fue consensuada finalmente con el Partido Popular y apoyada por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de la Comisión de Transición Ecológica. Y uno de los puntos de esta proposición de ley era instar al gobierno español a dotar de los suficientes recursos materiales, humanos y económicos al Ministerio de Transición Ecológica para que pudiera llevar a cabo de forma eficaz el cumplimiento y la implementación adecuada del reglamento. O sea que esto es un tema que el Parlamento ya se ha pronunciado al respecto, está en manos del Ministerio. Nosotros estamos tratando también de hablar con el Ministerio de Transición Ecológica, incluso con el Ministerio de Presidencia, porque se nos dijo desde el Ministerio de Transición Ecológica que para la aplicación, para la puesta en marcha, la creación de la autoridad competente que exige el reglamento, pues se tenía que hacer un real decreto que vendría del Ministerio de Presidencia, y bueno, estamos tratando de hablar con ellos para que asegurarnos que este real decreto se hace en tiempo y que además en el real decreto se habilitan los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo se puede implementar adecuadamente, ejecutar adecuadamente el reglamento, ¿no? Y en ese sentido también estamos pidiendo al Ministerio o al Gobierno General que a través de los presupuestos generales del Estado pues habilite los recursos necesarios para hacer frente a esta situación, porque actualmente es cierto, por lo que nos cuenta el Ministerio, que tienen unos medios muy limitados, con muy pocas personas, están muy escasos de todo, de personal, de recursos económicos, por lo tanto el Gobierno tendrá que cambiar esa situación y en ese sentido, como decía al principio, pues hay una proposición de ley que se aprobó con inmensa mayoría en el Parlamento y está al Gobierno que haga eso. Por lo tanto, el Gobierno está obligado, ¿no?, a tomar esas medidas. Esperemos que lo pueda hacer y anunciar algo concreto este año. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más de los que estáis aquí, de las que estáis aquí? O... Espera, perdonad, creo que en el chat había alguna. He visto yo antes. Marta. Es breve. Dale.
como habéis hablado un poco de cómo ha fallado el reglamento de la madera, ¿sabéis? ¿Podríais decir alguna cosa concreta del reglamento de la madera que haya fallado y ahora creéis que está solventado, por lo menos teóricamente? Pues mira, tardaron 3 años en aprobar el Real Decreto. Bueno, El de la madera, el régimen sancionador que tenía que ir por ley hasta que no reformaron la ley de montes, también tardaron mucho. Muchas comunidades autónomas no llegaron a nombrar autoridades competentes y tuvimos que ir a la Fiscalía. Solo cuando la Fiscalía de Medio Ambiente empezó a solicitar a las comunidades autónomas informaciones, hay un informe que cuenta toda la larga travesía del desierto, 5 años en la ciudad de... Sí, lo único que sí que ha mejorado, o sea, no lo único, hay más mejoras, pero a nivel reglamento, no a cómo se desarrolló luego ese reglamento en esas partes. Estamos teniendo una mañana muy divertida, como podéis ver. Bueno, es el directo, tenemos que hacer más directos. Lo que te decía es que el del reglamento en sí mismo, con el nuevo reglamento para frenar la deforestación, lo que ha mejorado, por ejemplo, es que existan esos controles mínimos, que en el de la madera no se establecían controles mínimos, y también se define mejor cuál será el trabajo que tendrá que hacer la autoridad competente, que claro, de nuevo, la tienen que designar cada estado y cada estado tendrá que hacer sus deberes, que eso es sobre todo en lo que yo creo que es, bueno, y es lo que remarca Miguel Ángel, que España falló considerablemente, no solamente con la autoridad competente, pero también con el régimen sancionador, que es un poco uno de nuestros objetivos ahora. Pero como reglamento, el hecho de que existan controles ya delimitados por el propio reglamento y el régimen sancionador también, marco de régimen sancionador, son avances. A ver, y luego en el chat decía Lidia cómo se va a articular la Alianza Cero Deforestación con el Ministerio de Transición Ecológica en España para vigilar que se va aplicando la ley en cuanto a plazos, diligencia de vida y demás cuestiones. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Bueno, pues, ¿cómo nos vamos a articular? En principio hemos tenido comunicación con el área que está trabajando todas las cuestiones relativas a este reglamento y nuestra intención, desde luego, es seguir comunicándonos con ellos y sobre todo poniendo sobre la mesa pues, estos temas que nos preocupan más, pero no existe, digamos, un mecanismo específico de articulación ni un régimen específico. Nos gustaría, y es una de las propuestas que le hemos lanzado al Ministerio, que existiese un grupo de trabajo multisectorial en el que también estuviésemos incluidas las organizaciones ecologistas para poder trabajar en el futuro la aplicación del reglamento. Entendemos que, bueno, pues que a priori será compleja y que este grupo de trabajo pues sería una buena herramienta, pero claro, la decisión está en manos del Ministerio. ¿Sí, más o no? ¿Alguna pregunta más? Yo no sé si Adriana o Sergio siguen conectados, solo poder despedirnos de ellos. Sergio parece, pero no lo sé. Sí, yo sigo aquí. Bueno, ¿has escuchado la explicación de por qué interrumpimos la conexión? Sí. Vale, bien. Bueno, pues no sé si queréis decir algo para finalizar, porque estamos cerrando ya la rueda de prensa. Agradeceros que hayáis estado y nos hayáis contado de primera mano la realidad desde allí. Tanto Adriana como Sergio, si queréis decir algo para cerrar. Bueno, pues gracias por la oportunidad y estamos viviendo momentos muy complejos, ¿no? Lo que tiene que ver con la política, con la economía y también con el medio ambiente, ¿no? Pero también nosotros como países productores vemos este problema, perdón, y también
las grandes potencias también tienen sus responsabilidades, ¿no? Y todos en general, Europa en este caso, obviamente China, obviamente, pero como decía la compañera allí, cómo cambiar, ¿no? Esto, ¿no? De nuestra forma de consumir, ¿no? Eso para mí es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Argentina ahora se está promocionando obviamente lo que tiene que ver con la soja, pero ahora se está promocionando el litio, y yo cuando miro, por ejemplo, ahora miro los grandes medios de comunicación aquí, es como que, bueno, pues se está promocionando ya del auto híbrido o el auto eléctrico, ¿no? Pero no sabemos cómo se produce, ¿no? Y cómo se va a producir, cómo va a impactar eso, por ejemplo, en nuestra zona, que en nuestra zona al norte existe la explotación del litio, ¿no? Y bueno, pues vivimos en este mundo y nos toca cooperar en lo que podemos, ¿no? Y bueno, pues agradezco la oportunidad y un saludo para todos. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte desde España. Chao, gracias. Adriana, ¿estás ahí? No, ¿verdad? Adriana, no. Bueno, pues si os parece, cerramos agradeciendo a todos los que hayáis estado tanto online como aquí en la sede de La Maliciosa, y hemos terminado. Ha quedado rosquillas y galletas. Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.